injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana ya con 59 minutos. Es miércoles, es momento de escuchar la participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte como cada semana en este espacio. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Fíjate, Marco, que estaba leyendo sobre necroética. Estaba leyendo a diversos autores como pueden ser Boris Julián Pinto, Ana Isabel Gómez, Andrés Hernán León. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando decimos que promovemos, que defendemos la dignidad humana, infortunadamente hablamos de víctimas, hay que especificar que hay víctimas directas y víctimas indirectas. Y hay algo que leí, un fragmento que me llamó la atención y que justamente me interesa compartir esta mañana con ustedes. Cadáveres, partes del cuerpo, tejidos, restos óseos, siempre provienen de individuos particulares, incluso cuando estos vivieron en el pasado distante. Nunca pueden ser completamente deshumanizados. Todavía nos recuerdan que fueron una vez uno de nosotros. Y es que justamente cuando hablamos de dignidad póstuma, es un derecho humano que protege la identidad, la imagen y los datos personales de aquellas personas que ya no están en este plano, pero ojo, aquí no se extinguen estos derechos, simplemente se modifican. Obviamente hablar filosóficamente de la dignidad póstuma, hay que referirlo, es un concepto kantiano, pero lo que más me llamó al respecto de este tema, porque les vuelvo a decir, estaba leyendo sobre necroética. A ver, en nuestro país al día asesinan a 83 personas. ¿Qué nos habla esto? Que vivimos en un país que está constantemente en duelo, que hay obviamente ofendidos, los familiares de las víctimas directas, pero pues esto nos habla justamente de que esas personas que ya trascendieron, que fueron asesinadas, pues obviamente siguen teniendo dignidad humana y hay que tratárseles con respeto. Y entonces, pues cuando decimos, no, soy defensora de derechos humanos, pues no solo hablamos de las instancias legales, o sea, sobre todo quienes estamos en medios de comunicación, tenemos que aprender a comunicar con ética y responsablemente, pues sucesos trágicos que todos los días vivimos en este país, ¿no? Y entonces, al momento de comunicar violaciones de derechos humanos o hechos violentos, hay que justamente dejar fuera el morbo y el sensacionalismo, porque hoy en día, pues cualquiera puede abrir una página de Facebook, ostentarse como un medio de comunicación, empezar a monetizar, empezar a buscar pues algoritmos desde el sensacionalismo. Obviamente ponen clickbait de las noticias y de los sucesos. ¿Por qué? Porque eso atrae viewers, atrae espectadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente hoy cualquiera que no ha tenido una formación periodística en comunicación, en redacción o siquiera legal, pues puede empezar a transmitir pues estos sucesos y lo vemos hoy en día. ¿Cuántos perfiles no vemos en redes sociales que están ejerciendo su libertad de expresión, pero pues desde una forma no ética y no responsable, y a veces muestran fotos de cadáveres? Lo vimos con el caso de Ingrid Escamilla, no hace mucho, en el 2020, en plena pandemia. Esto derivó en la ley Ingrid. Y justamente hoy que estoy aquí, no solo hablando de dignidad póstuma, también me interesa pues compartir cómo se debe de divulgar y dar difusión a contenidos sensibles, porque infortunadamente en nuestro país todos los días suceden. Digo, empezamos aquí en Querétaro el año con un feminicidio, por decirlo así, en el Jardín Cenea, donde hubo más víctimas en manos de una persona en situación de calle. Y entonces son hechos que pasan incluso a las 8 de la noche estando acompañadas en un lugar público. Hay que saber cómo
abordar estos temas. ¿Por qué? Porque estas malas prácticas de comunicación justamente lesionan no solo la memoria y la dignidad de las víctimas, sino que también revictimizan y afectan a los familiares, a quienes eran sus vínculos, ¿no? ¿Por qué? Porque infortunadamente tenemos hoy que apropiarnos de narrativas de aquellas personas que le robaron su historia a quienes hoy tienen la etiqueta de víctimas, ¿no? Y entonces lo que es necesario es informar, sí, los hechos violentos, pero ¿para qué? Para generar conciencia y así buscar la prevención. ¿Por qué? Porque a diferencia de las instancias legales, medios de comunicación, no es necesario que describan a detalle para la opinión pública cómo se dio el hecho violento. Y entonces es obligación de todas las personas, youtubers, influencers, que están narrando estos sucesos, porque sí, infortunadamente se monetiza desde estas historias. Deben de dejar de presentar estos sucesos como espectáculos. ¿Por qué? Porque esto desensibiliza a la audiencia. Entonces, en lugar de generar conciencia, pues tienden a normalizarlo, y hay que recordar que siempre se coloca a las víctimas en el primer lugar. Hay que priorizarlas por encima de visibilizar el hecho violento, que también es algo que pasa mucho con activistas, ¿no? Que se sienten protagonistas, que la historia gira en torno a ellos, a ellas, y no solo por visibilizar una violación de derechos humanos, un suceso. Debemos de lesionar, vulnerar la memoria, la dignidad, exhibir datos personales, incluso fotos de contenido sensible, porque, por ejemplo, quienes somos fans de estar escuchando, pues tal vez podcasts sobre historias y tragedias, hay algo que muchos influencers ya están diciendo, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, en YouTube o en Spotify la palabra se suicidó o asesinó. Utilizan mucho el sinónimo lo desvivieron, se desvivió. ¿Por qué? Porque en eso Spotify y YouTube les desmonetiza, ¿no? Y entonces de nada sirve exhibir un cuerpo torturado para informar el aumento de violencia. ¿Por qué? Porque esto realmente no sensibiliza a la audiencia. Al contrario, estimula el morbo. ¿Cuántas páginas no hay en internet de gore? Yo me acuerdo todavía hace unos meses que le compartí a mi compañero Marco Antonio Lara que infortunadamente en Google, en el buscador, aún existían las imágenes de Ingrid Escamilla, a pesar de que había habido una campaña que si tú ponías el hashtag Ingrid Escamilla, salían maripositas, florecitas, campos de flores, unicornios, cosas bonitas para, pues obviamente, menoscabar y erradicar pues todas esas fotos que en algún momento algún funcionario que no tiene ética, conciencia ni responsabilidad se le ocurrió difundir. Y entonces hay que hablar justamente de la difusión y la distribución de imágenes de cadáveres, porque es en el año pasado. O sea, apenas el Pleno del Senado de la República en septiembre del 2023 es cuando aprueba esta reforma al Código Penal Federal que establece justamente una sanción de hasta 18 años de prisión a aquellos funcionarios, pero ojo, no solo a funcionarios, también a periodistas, a youtubers, a representantes de medios de comunicación que publiquen, graben, difundan o distribuyan imágenes de cadáveres, y tiene todavía una sanción mayor si son imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes, niños o niñas que hayan sido víctimas de violencia. Y obviamente pues referir que también la multa contempla una cantidad por 232,000 pesos a quienes incurran en este tipo de prácticas que hoy en día siguen siendo recurrentes, porque les digo, cualquier persona que no ha tenido una formación periodística, una formación legal, se le ocurre abrir una página de Facebook, de Twitter para hacer denuncias ciudadanas, e infortunadamente pues suben fotos, videos a veces
de hechos de tránsito violentos donde hubo alguien que trascendió y ahí vemos, ¿no? Hoy en día aquí pues sí percibo que muchos reporteros y reporteras ya ni siquiera, cuando están in situ, no suben foto de los cadáveres, ni siquiera tapaditos con sábanas. Sí percibo que en medios de comunicación de Querétaro sí traen una formación un poco más cuidadosa, donde ya nada más dicen, estamos aquí, sucedió esto, pero ya no exhiben los cadáveres ni los cuerpos con las sábanas y eso hay que reconocerlo también, ¿no? Pero justamente la reforma se me hace muy interesante porque es al Código Penal Federal y justamente refiere en su artículo 225 sanciones a quienes difundan, entreguen, revelen, publiquen, expongan, distribuyan, graben, fotografíen o reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien, copien o compartan a quien no tenga derecho imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia contenida en una carpeta de investigación o proceso penal que por disposición legal sea reservada o confidencial, porque esta reforma que busca garantizar el derecho humano a la seguridad, a la intimidad, a la dignidad, a la protección, al bienestar físico y psicológico de las víctimas, que pueden ser directas o indirectas, y ofendidos. ¿Por qué? Porque justamente el divulgar este tipo de información de imágenes lesiona no solo su memoria, sino su dignidad. Y estábamos hablando de la dignidad póstuma. Te mueres y sigues teniendo dignidad. En este país que es sinónimo de muerte, donde hoy justamente refería que hay 83 personas asesinadas al día. No me imagino las que mueren por enfermedad o por algún otro hecho distinto. Justamente hay que respetar a esas personas, porque también vemos aquí en el funeral de mi abuelita y la selfie y el ataúd atrás y la señora ahí, lo hemos visto en redes. Existe. Si hay gente que no tiene esta ética ni conciencia, porque recordar también que la justicia penal no solo busca castigar la conducta delictiva. En las instancias legales lo que se pretende no solo es condenar el hecho ilícito, justamente es que se respete la dignidad humana. Y bueno, yo me voy a despedir con una frase que leí que me gustó de Javier Darío Restrepo, que refiere: la conciencia ética comienza a aparecer cuando en nuestra vida aparece el otro. Con eso me despido hoy, Marco, y dejo abierto a la próxima semana. ¿Qué podemos hacer los espectadores o quienes también estamos en redes cuando nos topamos con gente que sí comparte estos contenidos y cómo no engancharnos con esos contenidos para no darles más vistas ni difusión? Es un poco más extenso, pero con eso me quedo hoy, Marco. ¿Qué podemos hacer quienes defendemos la dignidad humana, no solo desde las instancias legales, para no caer en este tipo de malas prácticas? Muy interesante, como siempre, Isabel. Muchas gracias, Muchas Marco. gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Hasta entonces. Pausa y regresamos con más.